Pueblo de Dios, le saluda a su hermano en Cristo, Raúl Rodríguez, anhelando en Dios haya bendición y prosperidad y hermosa vida en el día de hoy. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en gloria, te damos gracias por este hermoso momento que nos permite, Señor. Oh Dios, inclinarnos, Señor, a tu palabra, Señor, y reconocer que es buena, Señor. Padre, imploramos tu piedad y tu justicia, Señor. Imploramos tu misericordia, Señor. Ten piedad, perdóname, Señor, y perdónanos, Señor, el pecado que hayamos cometido. Sé propicio, Padre, a cada uno de nosotros. Padre bueno, en el nombre de nuestro Rey y Salvador hemos reconocido que tú eres el Creador, Señor. Hemos reconocido que tú eres el único Dios digno de alabanza, de adoración. Padre, mi alma te bendice. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, conforta cada corazón de remanente, Señor. Por Cristo Jesús lo imploramos, Señor. Amén. Amén. Bendiciones, pueblo. En esta hermosa oportunidad queremos meditar acerca de una vida transformada, o sea, vida transformada. Y para esto vamos a meditar en que Dios es luz. Amén. Dios es luz, por lo tanto Él es luz y Él demanda que sus herederos, sus hijos, andemos en luz. Amén. Y para esto le leo la escritura que dice... Primera de Juan en el capítulo 1 y el verso 7. Y lo leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Bendiciones, remanente. Mire lo que la escritura nos enseña. Dice, pero si andamos en luz, dice, ¿verdad? Como Él está en luz, dice, tenemos comunión unos con otros. Usted y yo sabemos que hoy en día tener comunión entre los seres humanos no está muy fácil hoy en día, ¿sí? Hay mucho peligro hoy en día y menos se practica esa comunión, esa amistad, ese amor, ¿sí? Pero Dios nos demanda a nosotros, sí, porque Él es luz, dice, y que nosotros tenemos que tener entonces comunión entre los hermanos, entre la familia, sí, unos con otros. Dice, y hay un requisito y hay algo importante, y continúa diciendo el verso, y la sangre, como quien dice entonces, la sangre de mi Hijo Jesús será, nos limpiará, ¿verdad? Entonces dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Él promete entonces limpiar a todo aquel que se deja, limpiar a todo aquel que está en una coinonía con Él, limpiar, ¿sí? Entonces vemos beneficios, perdón, beneficios, bendiciones, ¿sí? Al poder nosotros digerir esta verdad, ¿sí? Entonces tenemos bendición al meditar en esta verdad, al llevarla a nuestra alma, a nuestro corazón, tenemos cuánta bendición. Pero dice, luz y tinieblas, vamos a pensar, cuando dice luz y tinieblas, vamos a pensar, y quiere esto decir, son símbolos muy conocidos en el sentido intelectual. Usted y yo sabemos cuando se habla de luz, cuando se habla de tinieblas, ¿qué enseña todo esto? Amén. Entonces vemos en el sentido intelectual, luz, tinieblas, ¿sí? Todo esto se refiere entonces a la verdad que la escritura nos muestra, ¿sí? Mientras que en la palabra tinieblas entonces, esto corresponde a error, esto corresponde a falsedad, esto corresponde a tinieblas, ¿sí? Oscuridad, ¿sí? Esto vamos a pensarlo en el estilo, en el sentido intelectual, ¿sí?
Es lo que quiere esto decir, error o falsedad o estar en oscuridad, ¿sí? Es lo que entendemos conforme nuestra mente, ¿sí? Entonces, pero en el sentido moral, vamos a pensar en el sentido moral, ¿sí? Y vamos a ver ahí la escritura que nos dice en Juan capítulo 1, a Juan capítulo 1 y el verso 4, ¿sí? Déjeme ver, ya lo encontré aquí, y el verso 1 y el verso 4 dice, en él estaba la vida, dice, y la vida era la luz de los hombres, ¿sí? Y el verso 5, la luz en las tinieblas, dice, resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, ¿sí? Entonces vemos que la escritura nos enseña acerca de la luz. Dice, la luz en las tinieblas resplandece, ¿sí? Y las tinieblas no prevalecieron contra ella, ¿verdad? Entonces tenemos que considerar, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de la luz en el sentido moral, ¿verdad? La luz se refiere entonces en el sentido moral, vamos a considerar, por ejemplo, santidad o pureza, porque dice que la luz es Cristo Jesús, amén. Y reconocemos que Él es santo, reconocemos que Él es puro, ¿sí? Eso nos enseña el verso 4, ¿sí? Porque Él dice, y en Él estaba, dice, la vida, ¿sí? Y la vida era la luz de los hombres, ¿sí? El que vino entonces a darnos claridad a nosotros, el que vino a abrir nuestra mente, ¿sí? A que brille la luz en nosotros, ¿sí? Y también mencionó el verso 5 cuando él dijo que las tinieblas, dice, no resplandecen, ¿sí? Las tinieblas no prevalecieron, ¿verdad? Contra la luz, ¿sí? Entonces consideramos que luz es un poder, entonces, ¿sí? Hay poder, el estar, el vivir en luz, ¿sí? Esto lo consideramos en el sentido a tinieblas, por ejemplo, ¿sí? En el sentido moral, el sentido tiempo que ver, es algo que tiene que ver con el pecado, ¿sí? Es algo que tiene que ver con el desviarse del camino. Eso es lo que podemos pensar, ¿sí? Acerca de algo moral, ¿sí? Porque a Dios le agrada que vivamos una vida agradable, ¿sí? Entonces, moralmente tenemos que pensar cuando se habla de tinieblas, pecado o desviarse del camino, ¿sí? Porque Dios nos puso en el camino, ¿sí? Entonces, al desviarse, vamos a considerar hay pecado, ¿sí? Y queremos considerar cuando la Escritura nos habla en Romanos, por ejemplo, habla allí en el Romanos capítulo 13 del verso 11 por ejemplo al 14, sí, nos habla de estas cosas, pero déjeme yo le leo el verso 12 y dice la escritura, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz, ¿verdad? Eso dice Romanos capítulo 13 y el verso 12, pero usted puede leerlo en su casa desde el verso 11 al 14, amén, y Dios le dará más luz a través de esta verdad, ¿sí? Dice entonces pues el verso 12, la noche está avanzada, ¿sí? O sea, la maldad en este universo se ha avanzado, se ha multiplicado, ¿sí? Y el día se acerca. Hay un día que usted y yo estamos esperando como hijos de Dios, ¿sí? Y el consejo de Dios es que dice, desechemos, que quitemos, ¿sí? Pues las obras de las tinieblas, todo aquello que enseña oscuridad en nosotros, alguna área dice que desechemos,
las obras de las tinieblas, ¿sí? Pero luego dice, terminando el verso 12, y vistámonos las armas de la luz. Quiere esto decir, dijimos que luz es poder, ¿sí? Luz es poder, ¿sí? Y sigue ahí, pues, como dijimos, lo lee en su casa, pero vamos a pensar, para vestirnos de las armas de la luz, por ejemplo, ¿sí? Necesitamos andar como de día. Eso enseña que vamos a andar en luz. Eso enseña honestamente. Para vestirnos de las armas de la luz necesitamos andar como en el día honestamente. ¿Quiere esto decir entonces renunciar a tantas cosas, verdad, que hay que nos afectan? ¿Sí? Por ejemplo, dice el verso 12 que desechemos, pues dice, las obras de las tinieblas. Al pensar en desechar tenemos que pensar en renunciar a aquello que nos hace problema en la vida espiritual, ¿sí? Por ejemplo, el verso 13, usted lo lee, pero le digo yo algunas cosas. Dice, por ejemplo, el verso 13 habla de glotonería, de borrachera, de lujuria, de lascivia, de contienda, de envidias, hay cuantas cosas más, ¿sí? Pero pensemos en nosotros, ¿sí? Cuántas cosas, ¿verdad? Pensemos en nosotros. De una u otra forma, nosotros cometemos pecados, ¿sí? Necesitamos renunciar entonces al pecado, ¿sí? Para poder entonces nosotros vestirnos de luz, que es en Cristo Jesús, nuestro Rey y Señor, ¿verdad? Para no proveer entonces para los deseos de la carne, ¿sí? Pero para poder nosotros, como decíamos, vestirnos de las armas que hay en la luz, es necesario renunciar a todo aquello que no agrada a Dios. Por ejemplo, si hablamos algo en lo personal, ¿qué hay en mí? ¿Hay lascivia? ¿Qué hay en mí? ¿Hay envidias contra uno el otro? ¿Verdad? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Si hay malos pensamientos, ¿verdad? Hacia uno, hacia el otro. Dice la escritura aquí que yo tengo que renunciar a todo esto para andar como en el día, para andar en luz. Amén. ¿Sí? Y poder yo vestirme y poder yo tomar las armas que Él, mi Señor y Salvador, me ofrece, ¿sí? Dijo allá la Escritura que Dios entonces ofrece limpiarnos, ¿sí? Hay aquí una idea, Dios promete limpiarnos, ¿sí? Y Él envió a su Hijo a esta tierra para encontrar aquello que estaba sucio, ¿sí? Porque Él quiere limpiarlo, Él quiere santificarlo, Él quiere purificarlo, ¿sí? Y Él demanda entonces de nosotros que andemos en luz, ¿sí? Así como nuestro Señor y Salvador, ¿sí? Entonces reconocemos lo que el verso 12 nos dice, tenemos entonces que renunciar, ¿sí? Porque somos llamados, usted y yo, a adorar al único Dios verdadero. ¿Y cómo nosotros podemos adorarlo de una manera agradable a Él? Es renunciando a toda aquella lascivia, es renunciando a toda aquella lujuria, todo aquello que hay en nuestro interior, sí, en nuestros pensamientos. Necesitamos renunciar entonces para poder adorar y poder servir al único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Amén. Y no al dios Baal, ¿sí? O a Diana de los Éfesos, ¿sí? O al dios Moloch, como sea, dioses ajenos. Porque si andamos en oscuridad, andamos en tinieblas, vamos a estar desviados del camino y eso enseña servir a otros dioses. Amén. Aunque estemos caminando a la iglesia, aunque andemos con la Biblia bajo el brazo, pero si no hemos renunciado a todas estas áreas que nos menciona, por ejemplo, un poquito el verso 12, es menester confesar y renunciar, porque Él ya pagó el precio
por usted y por mí. Cristo pagó el precio, ¿sí? Él nos perdonó, Él nos santificó, Él nos perdonó y pagó el precio incomparable. Vistámonos entonces de luz. Esto enseña, necesitamos un arrepentimiento de nuestros pecados, confesar nuestros pecados, ¿sí? Déjele leo 1 Tesalonicenses ahí en el capítulo 5, sí. Ah, dice más, vosotros hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, ¿sí? Entonces pensemos, ya también el verso 5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Eso quiere eso enseñarnos que la escritura necesitamos digerir lo que la escritura nos enseña. Hacerla, en otras palabras, algo personal, dijimos en otra oportunidad. Reconocer, ¿sí? Entonces, quiere esto decir, vamos a inclinarnos entonces cada día a buscar lo que la escritura nos enseña para vivir una vida transformada por el poder de Dios, porque eso es lo que Dios quiere, vida transformada. Amén. Podríamos preguntarnos en este momento, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo está su vida ante el Dios Todopoderoso? ¿Sí? Podemos preguntarnos, ¿hay pecado en mi vida? ¿Sí? ¿Hay pecado en su vida? ¿Sí? Dios, tenemos que pensar, Dios ha transformado nuestras vidas. Amén. Porque hemos aceptado a Jesucristo, hemos puesto nuestra fe en Él, nuestros ojos están puestos en Él. Amén. Entonces consideramos, Dios nos ha transformado nuestra vida, ¿sí? Entonces queremos considerar, cuando la Escritura nos enseña que debemos entonces considerar que vivimos en luz, vamos a pensar en lo que dice el verso 9. Ahí siempre en Primera de Juan capítulo 1 y el verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él promete limpiarnos de toda maldad, como decíamos, que hay en mí. Hay envidia, que hay en mí, hay lujuria, hay pensamientos absurdos, que hay, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos llamados, soy llamado para adorarlo, para servirle. Pero dijo el verso 9, si confesamos nuestros pecados, ¿sí? Mire lo que dice, Él es fiel y justo. Wow, Dios dio su palabra y Él es fiel a esa palabra y la respalda. Y Él es justicia, Él es justo, Él es verdad, Él no miente, ¿sí? Él es fiel y justo, dice, para perdonar nuestros pecados, dice, y limpiarnos de toda maldad, dice el verso 1 de Juan 1:9, ¿sí? Entonces, pero el verso 12, acuérdese lo que nos dijo, lo que nos recomendó, ¿sí? Que cuántas cosas hay que nos limitan, ¿verdad? El poder andar en luz. Confesar continuamente el pecado. Hoy pecamos, tenemos que inmediatamente ir y confesar el pecado, ¿sí? Esto indica entonces salvación genuina, ¿sí? Esto indica entonces cuentas con Dios, ¿sí? Estar listos para cualquier momento que Él quiera venir. Estamos listos y dispuestos. Confesar es decir lo que Dios ya sabe, ¿sí? Lo que Dios dice. Esto es confesarlo, pero no es solo por confesarlo. Tenemos que confesarlo, arrepentirnos y admitir, ¿sí?
y abandonar el pecado. Porque algunas veces confesamos el pecado y una semana después ya volvimos a pecar en la misma área, ¿sí? Simplemente lo confesamos y nos perdonó, de acuerdo. Pero esto va más allá. Tenemos que reconocerlo, tenemos que arrepentirnos, tenemos que admitir, ¿sí? Que hemos pecado y abandonar el pecado. No solamente es confesarlo, tenemos que abandonar el pecado, porque la Escritura nos enseña para que el pecado ya no tenga poder sobre cada uno de nosotros. Renunciar, abandonarlo, admitir, pequé, soy pecador, Señor, ¿sí? Todo lo que agrada, todo lo que no agrada a Dios, acordémonos, es pecado y debemos de considerarlo conscientemente, confesarlo, y esto significa reconocer y tener una relación con Dios. Esto también significa, al reconocer, al arrepentirnos, al confesar, esto significa tener un encuentro con el Dios Santo, el único perdonador, ¿sí? Ya lo que nos dijo el verso 7, ¿sí? Me dice, Dios es luz, entonces, ¿sí? No es nuestra perspectiva. Tenemos que considerar, ¿sí? También lo que nos dijo el verso 9, ¿sí? Nuestra perspectiva cristiana, entonces, genuina, es la confesión de pecados genuinos, ¿sí? De esto debe de ser una característica del cristiano genuino, o sea, el cristiano verdadero. Pequé, Señor, hoy en la calle, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, ¿sí? No dejar el confesar para mañana, porque mañana puede ser tarde, ¿sí? Si morimos en pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Entonces hay un peligro. Confesar, cristiano genuino, debe de tener esa característica, ¿sí? De inmediato confesar y arrepentirnos y abandonar el pecado, ¿sí? Ya no continuar en el mismo pecado, no, 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 ni en otro nuevo pecado de ninguna manera, ¿sí? Admitir, soy pecador, admitir, tengo que abandonar el pecado para estar bien con nuestro Padre Celestial, ¿sí? Porque Él nos ofrece una limpieza continua, ¿sí? Él nos ofrece una limpieza continua, ¿sí? Entonces, confianza tenemos en Dios. Confesar, decirle, ¿verdad? Lo que tenemos, ¿sí? Confesar nuestro pecado y abandonarnos. Abandonar el pecado. Vamos a pensar rápido, remanente, que Dios nos ha dado entonces, ¿sí? Cuántas armas, cuántas herramientas Dios nos ha dado. Empecemos por el número 1. Dios ha perdonado todos nuestros pecados, dijo el verso 9. Amén. ¿Sí? Entonces Él ofrece limpiarnos de toda maldad, ¿sí? ¿Qué más podemos pensar que Dios nos ha dado? Nos ha dado a su Hijo, nos ha dado su justicia, ¿sí? Hemos llegado a ser aceptables ante nuestro Dios, ¿sí? Entonces la justicia se ha manifestado, ¿sí? La justicia de Dios se ha manifestado a nosotros mediante la fe que hemos puesto en Cristo Jesús, ¿sí? Para todos aquellos que creemos, ¿sí? Eso lo habla Romanos capítulo 3, del verso 21 en adelante. Si pensamos rápido, ¿qué más Dios nos ha dado? También dice Dios que usted y yo somos sus hijos. Eso lo dice Juan capítulo 1 y el verso 12. Entonces fíjese todo lo que Dios nos ha dado, ¿sí? En cuanto le recibieron, dice, porque usted y yo le hemos recibido, hemos creído y seguimos creyendo en su nombre. Amén. Él nos da entonces el derecho de ser sus hijos. ¿Qué más nos ha dado entonces? Como hijos, Dios nos ha dado herencia, pueblo, ¿sí?
Mire cuánto Dios nos ha dado herencia. Y esa herencia no es cualquiera, es la herencia igual que su Hijo amado. ¿Sí? Todo eso lo habla Romanos capítulo 8 y el verso 16 y 17, ¿sí? Pero vemos que dice la Escritura también en Primera de Pedro y el capítulo 1, ¿sí? Primera de Pedro y el capítulo 1, déjeme si lo encuentro por aquí para leérselo. Primera de Pedro y el capítulo 1 y el verso 3, mire lo que dice. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Mire todo lo que nos ha dado el Señor. Nos ha dado a su Hijo, hemos sido aceptos ante Él, nos ha dado herencia, ha perdonado nuestros pecados, ¿sí? Entonces, mediante, dice la resurrección, usted y yo hemos resucitado porque Él resucitó, ¿sí? Y en su gran misericordia nos ha hecho aceptos, ¿sí? Y tenemos una herencia muy hermosa. Cuando pensamos como, ¿qué más Dios nos ha dado? ¿Sí? Pensemos, ¿usted es alegre porque sus pecados le son perdonados? La Escritura nos manda, y ahí mismo en Pedro 1, primera de Pedro capítulo 1, y miren lo que dice el verso 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hay alegría porque mi Cristo me ha perdonado todo pecado que había en mí. Hay alegría, hay regocijo, hay paz en nuestro corazón. Tenemos herencia en Él. Tenemos una alegría indescriptible y gloriosa, ¿sí? Debe esto de manifestarse entonces a la humanidad, ¿sí? Como herederos de Dios que andamos en luz y no en tinieblas. Amén. Es menester renunciar, admitir, ¿sí? Hemos pecado y abandonar ese pecado, ¿sí? Y dijimos, no es tomar un nuevo pecado de ninguna manera. Cada día, santificación progresiva para el Hijo de Dios. Santificación genuina para el heredero de Dios. Santidad para el Hijo de Dios. Amén. Padre que estás en gloria, gracias por este pensamiento, esta palabra que nos has dado, Señor. Magnifícate, Señor. Sea rema, Padre, esta verdad, Señor. Podamos digerir esta verdad, lo que nos dice el verso 12, Señor. Magnifícate, Señor. Que tu pueblo y yo podamos escudriñar. ¿Qué más nos dice Romanos 13, Padre Santo, del 11 al 14? Sé propicio a nuestras vidas, Señor. Perdónanos, Señor. Pecamos, fallamos. Perdónanos. Bendigo al remanente con tu presencia que nos enfrenta cuando nos portamos mal, Señor. Bendigo al remanente con la paz tuya, con el gozo, Padre. Oh Dios, que haya conciencia en cada uno de nosotros y podamos reconocer, arrepentirnos y abandonar aquello que a ti no te agrada. Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos, Señor. Y el pueblo del Señor dice amén. Bendiciones, pueblo, y pronto estaremos dando algunos anuncios. Amén. Dios les bendiga grandemente. Bendiciones a cada familia, en cada hogar. La presencia de Dios se haga manifiesta. Amén. Amén.